Muy buenas tardes, estimados participantes. Tengan todos ustedes la más cordial bienvenida a la sala de Zoom del programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Les comentamos que esta sesión está siendo transmitida en vivo hacia el fanpage de Participación Ciudadana. No olvide suscribirse y compartir este en vivo. El día de hoy, martes 11 de enero del 2022, iniciando las actividades del año, se ha programado la videoconferencia Retorno a Clases Presenciales 2022, cuya finalidad es brindar los lineamientos y orientaciones para el retorno presencial de los alumnos a las aulas durante el año escolar 2022. Definitivamente, este es un tema de interés nacional. A continuación, contamos con palabras de presentación a cargo del doctor Jimmy Reinaga Alvarado, quien es jefe del área de educación ciudadana del Congreso de la República. Adelante, doctor Jimmy. Buenas tardes. Gracias, Vanessa. Bueno, muy buenas tardes, estimados ciudadanos. Efectivamente, como ya lo mencionó Vanessa, es nuestra primera actividad de Martes Democrático del año 2022 y queremos comenzar con un tema crucial y de gran importancia, que es el retorno a clases 2022, el retorno a clases presencial. En este sentido, quisiera comenzar primero por saludar la presencia de nuestra congresista Lady Camones, primera vicepresidenta del Congreso de la República. Asimismo, tenemos para tratar este tema a especialistas de primer orden. Por un lado, a profesionales del Ministerio de Educación y por el otro lado, a profesionales del Ministerio de Salud. En tal sentido, tenemos la presencia del doctor Guido Rospigliosi Galindo, director de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada del Minedu, y al doctor Salomón Durán Velasco, jefe del equipo de la Dirección Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles Raras y Huérfanas del MINSA. Inicialmente se había invitado al congresista Esdras Ricardo Medina Minaya, que es presidente de la Comisión de Educación, pero bueno, por motivos de agenda en este preciso momento está dirigiendo una sesión, por lo que no ha podido ingresar en estos momentos. Ojalá en el transcurso del desarrollo de la videoconferencia se pueda sumar al desarrollo del evento. Sin embargo, tenemos pues las palabras de nuestra primera vicepresidenta del Congreso como representante de la institución parlamentaria. Sabemos que este es un tema crucial, de gran importancia, en especial en estos momentos tan complicados que de nuevo nos toca vivir, pero bajo circunstancias distintas, ¿no? Antes teníamos la misma cantidad de personas infectados o tocados por el COVID, y también veíamos enormes filas de personas que buscaban balones de oxígeno. Ahora no. Ahora tenemos las noticias de muchos contagios, pero el tema de los balones de oxígeno parece que se ha bajado sustancialmente, y esto se debe al éxito de las vacunas. Bueno, sin más, yo quiero simplemente reiterarles nuestro agradecimiento por su interés, por su presencia en las actividades de Martes Democrático y de Participación Ciudadana. Y quisiera dejar en el uso de la palabra a Vanessa para que continúe la presentación de nuestras autoridades y de los conferencistas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de Educación Ciudadana. A continuación, nos complace presentar las palabras de salud y bienvenida a cargo de la primera vicepresidenta del Congreso de la República, la congresista Lady Camones Soriano. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, permítanme saludar a nuestro compañero Jorge González Oré, también a Jimmy Reinaga y a todo su equipo, agradecerles por haberme permitido este día participar con ustedes en esta conferencia que vamos a desarrollar. Del mismo modo, quiero expresar mi saludo y bienvenida también al señor Guido Rospigliosi y al señor Salomón Durán, que nos acompañan el día de hoy, bueno, para escuchar todo lo que ellos nos tengan que decir respecto a esta conferencia denominada Retorno a Clases Presenciales 2022. Como ya me han presentado, yo soy Lady Camones Soriano, soy actual congresista de la República elegida por la región Ancash.
y actualmente también soy la primera vicepresidenta del Congreso de la República. En ese sentido, les doy la bienvenida a todos y todas las participantes a esta conferencia, la misma que se va a desarrollar dentro del marco de las actividades de promoción de cultura política y participación ciudadana del Congreso de la República. Este espacio de capacitación virtual se apertura como una buena práctica pública, pensando en brindarles a todos ustedes información especializada y también para articular la expresión ciudadana en un ciclo simultáneo de conferencias virtuales donde los ciudadanos y los grupos de interés, autoridades y expertos en las materias que se tratan, se informan, analizan y debaten temas vinculados con la labor parlamentaria y también de interés nacional, ¿no? Como el que el día de hoy nos convoca a próximos, pues ya a la ejecución del anuncio pues que ha hecho el ministro de Educación respecto al inicio de clases presenciales en nuestro país. En ese sentido, el tema que hoy vamos a abordar cobra especial relevancia, puesto que se busca brindar los lineamientos y orientaciones para el retorno presencial de los alumnos a las aulas durante el presente año. Sobre este particular, diversos especialistas en la materia educativa, la comunidad científica y así como también la experiencia y los informes del Banco Mundial y de la UNICEF señalan que se debe retornar a clases y que el seguimiento epidemiológico, la vigilancia, los protocolos y los procedimientos vienen funcionando adecuadamente en los colegios donde se imparten clases presenciales y semipresenciales desde el año 2021, o sea, el año que acabamos de culminar, tanto a nivel de Perú como de otros países de nuestra región, ¿no? Como se recordará, pues el pasado 16 de marzo del 2020, en que se dio inicio pues a esta declaratoria de emergencia sanitaria por la COVID-19, los estudiantes de la educación básica regular dejaron de asistir a clases presenciales, dada la gravedad de los contagios pues por este virus. Y pasamos pues a un régimen educativo virtual, lamentablemente sin estar preparado para ello, ni los alumnos ni los docentes pues que imparten la educación. Lo que pues ha generado hasta el momento un retroceso en el aspecto académico, en la socialización y en la salud mental de nuestros educandos, algo que nos preocupa bastante, ¿no? Si bien la educación remota ha sido un paliativo ante esta pandemia, no podemos considerarla pues un sustituto del proceso de formación presencial de nuestros educandos. Estos 2 años prácticamente perdidos en educación van a significar un impacto muy grande en el bienestar futuro, que en estos momentos quizás no los percibimos, pero que se va a ver más adelante cuando tengan edad para ingresar pues al mercado laboral. En ese sentido, los economistas estiman que estos chicos van a ser un 10 o 15% menos productivo de aquellos pues que sí hemos tenido la suerte de tener pues una educación presencial. Con este retorno a clases presenciales, respetando desde luego los protocolos de bioseguridad que dice o que dicta el Ministerio de Salud, se van a evitar y se van a rescatar a los chicos que tienen hoy entre 5 y 18 años, minimizando de esta manera el impacto de la crisis sanitaria en la productividad, el salario y el bienestar de este sector de la población en el futuro. Queridos participantes, estoy segura de que la formación que brindarán el día de hoy los expositores invitados les va a servir para tomar conciencia de la importancia de la decisión de retornar a las clases presenciales, así como de los beneficios que reportarán en los aspectos académicos y socioemocionales de nuestros estudiantes. En este sentido, esperando que este martes democrático sea de su agrado y sobre todo de toma de conciencia de las lecciones aprendidas, declaro por inaugurada la conferencia titulada Retorno a clases presenciales 2022. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora congresista Lady Camones Soriano, primera vicepresidenta del Congreso de la República. A continuación, damos inicio a esta sesión de videoconferencia con la ponencia del magíster Guido Rospigliosi Galindo, quien es director de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada del Ministerio de Educación. Él es magíster en Docencia y Gestión Educativa, recibió la distinción de honor de doctor honoris causa por la Universidad Alva Edison de México y también por la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. Ha sido viceministro en Gestión Institucional del Ministerio de Educación, fue director de Gestión Pedagógica y director de la UGEL Hilo. Él encabezó la Dirección Regional de Educación de Moquegua, así como también fue gerente regional de Educación en Arequipa. Dicho esto, adelante, muy buenas tardes, bienvenido magíster Guido Rospigliosi. Buenas tardes, un saludo especial
desde el Ministerio de Educación a toda la audiencia, de manera especial a la congresista Lady Camones Soriano, primera vicepresidenta del Congreso de la República. El saludo de parte de nuestro ministro de Educación, el señor Rosendo Serna Román, quien se encuentra, como ustedes lo saben, también en esos momentos en el Congreso de la República, presentándose ante la Comisión de Educación del Congreso de la República. En primer lugar, reconocer el interés que tiene este programa Martes Democrático, el Congreso de la República, por un tema vital, por una actividad fundamental en la dinámica social de nuestro país, como es el inicio de las labores educativas para el año 2022. Entonces, estamos en esta temática de retorno a clases presenciales 2022. Quiero también extender el saludo a todos los participantes del país que se encuentran conectados a través de esta plataforma y a través de la plataforma Facebook. Si tuviéramos la oportunidad de tener la presentación que hemos preparado, vamos a tratar de ajustarnos al tiempo previsto por la organización para este retorno a clases presenciales como tema para el año 2022. En primer lugar, como se visualiza en la primera lámina, el retorno a clases 2022 tiene 3 principios: seguro, flexible y descentralizado. Seguro, porque nuestro principal interés para este trabajo que he venido desarrollando desde el Ministerio de Educación en el retorno a clases presenciales es los indicadores de salud. Como ya se ha señalado en la coordinación previa, hay un trabajo permanente de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Defensa y todos los ministerios que soportan el trabajo educativo de nuestro país. En el caso del Ministerio de Salud, porque con ellos desarrollamos este principio de la prioridad en salud para el retorno a las clases escolares de nuestros estudiantes, de nuestros docentes y de nuestros maestros. Ninguna actividad, ninguna acción será sin coordinar, sin requerir la información científica que el Ministerio de Salud nos ha venido entregando durante todo el año 2021. Nosotros declarábamos la habilitación de instituciones educativas que podían iniciar algún nivel de presencialidad basados en información de contexto, indicadores epidemiológicos, indicadores de fallecimiento por provincia, indicadores de contagio que el Ministerio de Salud nos entregaba y que sobre la base de algunos algoritmos lográbamos identificar en qué lugares podíamos tener la posibilidad de algún inicio de presencialidad en el año 2021, sin descartar y sin desconocer que también este inicio, esta probabilidad, se hizo en el año 2020, centrándonos en regiones o en zonas rurales, en donde teníamos evidencia de que la pandemia no estaba afectando ni llegando con indicadores graves de contagio. ¿Por qué es flexible? Porque efectivamente, como lo ha señalado la señora vicepresidenta de la República, tenemos la posibilidad de iniciar una presencialidad, alguna posibilidad de semipresencialidad, dependiendo de cómo se comporte también la pandemia en este año 2022, pero adicionalmente a ello también la posibilidad de hacerlo presencial y virtual en este nuevo esquema de educación híbrida que estamos promoviendo desde el Ministerio de Educación y en general desde la comunidad científica vinculada con educación. Y descentralizado, ¿por qué? Porque la educación como la salud son sectores completamente descentralizados. El Ministerio de Educación tiene la competencia de rectoría del servicio educativo, es decir, somos habilitadores del sistema, somos los que emitimos las normas que permiten que los gobiernos regionales, los gobiernos locales, a través de sus instancias descentralizadas, como son las direcciones regionales de educación, las gerencias regionales de educación, las unidades de gestión educativa local y las propias instituciones educativas, sean quienes tomen las mejores decisiones en este esquema del retorno, fundamentalmente del retorno a clases 2022, que tiene que seguir siendo seguro, flexible y descentralizado. La siguiente, por favor. Entonces, esta presentación se ha organizado en 2 partes, ¿no? Primero, ¿cuál es el contexto en el que se va a producir este retorno 2022 a las clases presenciales? ¿Y qué es lo que en este corto periodo que tenemos, enero y febrero, vamos a tenerlo como plan de trabajo de corto plazo para este retorno a clases? La siguiente. Entonces, como les he señalado, tenemos en principio que revisar el contexto en el cual nos estamos moviendo para este proceso de retorno a las clases presenciales. Primero, ¿cuáles son estos problemas estructurales que se han evidenciado y se ha señalado esto permanentemente?
que los teníamos antes de la pandemia y que se han hecho visibles ahora, ¿no? Primero, el tema de la infraestructura educativa, el déficit de la infraestructura y los servicios básicos. En Lima hay instituciones educativas que no tenían agua y desagüe, se han venido trabajando, que afortunadamente desde la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana se ha estado cerrando esta brecha de instituciones educativas que tenían el servicio, la red de agua, desagüe, pero que no tenían la conexión, y se ha estado trabajando tanto con la prestadora del servicio como a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y la SUGEL comprometidas en el tema. Pero ahí hay un dato importante en esta presentación que señala que el 70.1% de locales educativos requieren una intervención en infraestructura de diversa naturaleza y el 39.3% requiere una sustitución total, es decir, necesitamos demolerlos y reconstruirlos, y más o menos para cerrar esta brecha de infraestructura que tenemos en la que el 100% necesita algún nivel de intervención. Esto nos costaría 111.295 millones de soles. Es un cálculo que se ha hecho desde la Dirección General de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, y que al ritmo de los montos que se nos asignan a la ley de presupuesto para lo que es inversión en infraestructura, tendríamos un largo plazo para poder cerrar estas brechas de infraestructura, y tenemos a la gestión en estos momentos preocupada y desarrollando algunas alternativas para poder ir cerrando mucho más rápidamente y a menos costo la brecha de infraestructura educativa. Ahí hay un problema latente vinculado con el saneamiento físico legal, la calidad y la pertinencia de los proyectos de inversión que se vienen presentando para la asignación de recursos en la mejora de la infraestructura educativa, y la brecha de conectividad, ahora no solamente en instituciones educativas, sino además en los hogares, que ha sido la herramienta principal de conexión, de comunicación, de interacción entre docentes y estudiantes, ¿no? Solo el 43% al 2021 de instituciones educativas tenían conectividad, que era relativo, no, porque no se estaba haciendo acción educativa en la institución educativa. Y el 21% de estudiantes cuenta con computadora con internet en el hogar, y ese es un dato del Censo Educativo 2020, registrado por nuestra Oficina de Tecnología de Información y Comunicación del Ministerio de Educación. Es decir, ahí hay un esquema en el que esta educación a distancia, que fue la mayoritaria en el año 2020-2021, tuvo esa gran dificultad de que solo el 21% de estudiantes contaban con una computadora conectada a Internet. El otro tema es la conexión a las instituciones educativas a Internet, y aquellas que la tienen en realidad no la tienen de gran calidad, ¿no? Es una de las cosas que hemos tenido en una visita última en la región Moquegua con ocasión del Consejo de Ministros, y hemos visitado con el ministro locales educativos, y una de las cosas que se nos señalaba, pese a tener el equipamiento completo en esta región, en las instituciones educativas, era el reclamo sobre el ancho de banda mediante el cual llega la transmisión de Internet a las instituciones educativas. Entonces tenemos estos dos grandes problemas como parte del contexto para el retorno a las clases presenciales en el año 2022. El déficit de infraestructura, la brecha de infraestructura, y además el tema de la conectividad que se va a combinar en la presencialidad o en el esquema de distancia o educación híbrida, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué más tenemos en el contexto? Son los efectos propios de la pandemia, que ha significado pérdida de vidas humanas en la familia, en nuestros estudiantes, en nuestros propios estudiantes en algunos casos, porque no se olviden que el sistema educativo cubre dos etapas, la educación básica y la educación superior, universitaria y no universitaria, así que tenemos personas adultas también en el sistema educativo. La interrupción y el riesgo de abandono, que ha sido fundamental. Hay un trabajo muy concentrado del Ministerio de Educación para evitar que 245.000 estudiantes que interrumpieron sus estudios y 460.000 que estuvieron en riesgo de interrumpirlos pudieran ser nuevamente retornados al sistema educativo. Es decir, no es una deserción en sí, sino que esta falta de conexión, esta falta de internet en el hogar, esta falta de equipamiento en el hogar, esta imposibilidad de comunicación entre el docente a distancia con el estudiante generaron que estos estudiantes no estuvieran permanentemente en la interacción con sus docentes, y ahí se ha hecho uso de la articulación interinstitucional, intergubernamental, para permitir estudiante por estudiante, familia por familia, que retornaran al servicio educativo. La afectación a la situación socioemocional, eso es claro, el encierro, las restricciones para nuestros estudiantes han significado que alrededor del 33% de niños y adolescentes tengan un riesgo de presentar problemas de salud mental de tipo emocional, conductual o de atención, y eso es sobre la base de información que el propio Ministerio de Salud ha publicado. Y la pérdida de aprendizaje de sus nuevas formas de aprender, es decir, para nadie es un secreto que la calidad de los aprendizajes, la cobertura del currículum han estado afectadas por este esquema de pandemia, por este esquema de educación a distancia,
donde hemos tenido que aprender todos los maestros estas nuevas formas de interactuar con los estudiantes, estas nuevas estrategias, estas nuevas tecnologías que han permitido que pudiéramos sobreponernos a esta condición de pandemia que nos dejó a todos en casa, ¿no? Ahí tenemos el dato que se estima una pérdida significativa de los aprendizajes y que los niveles de comprensión lectora son similares a los del año 2012, eso sobre la base de datos del Banco Mundial, pero es importante además sobre estos datos reconocer que en la última información de la evaluación ERCE, que es una evaluación latinoamericana en la que participan muchos países latinoamericanos, el Perú, esta evaluación se ha hecho muestral antes de la pandemia a finales del año 2019, ha escalado muchas posiciones en el ranking latinoamericano. Eso nos da la esperanza de que hemos encontrado de alguna manera una ruta para ir avanzando en el esquema de mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, seguimos evaluando el contexto en esta tercera lámina, por favor. Entonces, si seguimos viendo el tema del contexto, ¿qué ha pasado en el retorno 2021? Para empezar, yo les decía que tenemos tres principios para esta tarea de retorno en el año 2022 a las clases presenciales. Seguro, flexible y descentralizado. Los principios que se aplicaron en el año 2021 fueron seguro, flexible, voluntario, ¿no? Y ese tema de voluntariedad no ha logrado que nosotros hubiéramos avanzado como sector a mayor escala en el retorno 2021. Solo retornaron 22.495 servicios educativos a la semipresencialidad en el año 2021. El 92.95% fueron en el ámbito rural, que ya habían iniciado su retorno a la presencialidad mucho antes incluso de la emisión de las normas habilitadoras para el retorno a la presencialidad, porque obviamente la comunidad, los maestros, el compromiso por atender a los estudiantes donde hay nulidad de conectividad, hizo que estas estrategias fluyeran desde los gobiernos locales, desde la comunidad educativa organizada y desde los propios maestros y desde las propias SUGELs. El 97% de todos los 22.495 servicios educativos que retornaron a alguna forma de presencialidad en el año 2021 fueron de gestión pública. Entonces tenemos en educación básica 111.585 servicios educativos a nivel nacional. Quiero distinguir que una cosa es el local escolar, donde pueden haber 2 o 3 servicios educativos, inicial, primaria y secundaria. Eso se denomina servicios educativos para que no vaya a haber una distorsión de las cifras que estamos presentando. Esto, 22.000, ya dijimos, 22.495 servicios educativos retornaron a la semipresencialidad, que son el 20%, solo el 20% del total de servicios educativos que gestionamos en el sistema educativo, y que significaron más o menos 1.220.415 estudiantes que recibieron el servicio educativo en semipresencialidad. No hubo presencialidad al 100%. Ahí tenemos un listado de cómo se comportaron las regiones, las regiones que más hicieron esfuerzos y obviamente por su contexto territorial avanzaron en esta gestión de presencialidad fueron las regiones de Amazonía. Loreto y Ucayali son los que registraron el mayor porcentaje de servicios educativos que habían retornado a la presencialidad. Con esto cerramos un poco la revisión del contexto para que nos permite más o menos avisorar qué es lo que podría pasar en este año 2022 a partir de marzo en este retorno a la presencialidad. Vamos a ver ahora cuál es el plan a corto plazo que se tiene rápidamente diseñado en el Ministerio de Educación en esta nueva gestión ministerial. La siguiente, por favor. Plan de retorno en el corto plazo que denominamos retorno a clases presenciales. Por favor, la siguiente. Bien, ¿cuál es nuestra meta? Obviamente el retorno a la presencialidad, porque es claro para toda la comunidad, para el magisterio, para el ministerio, para los gobiernos regionales, para los gobiernos locales, que necesitamos retornar a la presencialidad para mejorar el nivel de aprendizaje, para evitar esta situación en la que muchos niños han estado en riesgo de abandonar la escuela por esta falta de comunicación, de servicio, porque la falta de internet, la falta de presencia del maestro en la zona, en la comunidad donde labora, no ha generado la posibilidad de que los estudiantes recibieran el servicio de alguna manera presencial, no presencial o a distancia. El retorno a clases presenciales de 8 millones de niños en promedio, de 8 millones de niñas, niños y adolescentes, de manera, como decíamos, segura, flexible y descentralizada. Esa es nuestra meta, retorno a clases presenciales del universo de estudiantes que tenemos en el sistema educativo. Y para eso hemos diseñado 4 medidas principales. La primera, condiciones para el retorno, que está muy vinculada con la resolución ministerial 531-2021 que se emitió
al cierre de la gestión del ministro Gallardo, las estrategias para la continuidad y recesión, que son estrategias de gobernanza territorial, de articulación intergubernamental, de coordinación intergubernamental, la consolidación de aprendizajes, que va por el lado también de este periodo vacacional, y el soporte socioemocional a nuestros estudiantes y a nuestros maestros para un retorno seguro a la presencialidad. La siguiente lámina, por favor, para detallar cada una de las 4 medidas. Con toda libertad, por favor, si estoy demorando mucho, me avisan cómo vamos con los tiempos. Esto todavía no es el desarrollo de estas 4 principales medidas, sino un cronograma que tiene diseñado el Ministerio de Educación para esta posibilidad de retorno 2022. Por eso se denomina calendario de retorno. Desde el 3 de enero, desde el primer día hábil del mes de enero, la disposición emitida a través de la resolución ministerial 531 dispone que el personal directivo, directores, subdirectores, personal administrativo, secretarias, oficinistas, laboratoristas, personal de servicio, personal de limpieza, personal de vigilancia, realizan sus actividades de manera presencial para colaborar en la generación de las condiciones para el retorno, que son fundamentalmente en la escuela, que son las condiciones de bioseguridad. Eso en el mes de enero. Los directores no pueden tener, por ejemplo, periodo vacacional, que sí lo tienen los docentes de aula, los docentes de educación secundaria y de todos los otros etapas del servicio educativo. En enero y febrero se encuentran en el periodo vacacional, no así los directores, subdirectores de instituciones educativas, porque tienen labores fundamentales que cumplir en este retorno, como es, por ejemplo, que por primera vez el proceso de mantenimiento de locales educativos para instituciones que tengan directores designados, encargados, va a tener que hacerse en este periodo temprano del año escolar para asegurar que en marzo estén las condiciones básicas de nuestros locales escolares listas para recibir a los estudiantes. En febrero, las y los estudiantes podrán hacer uso de los espacios abiertos para el desarrollo de actividades artísticas, deportivas, lúdicas y de recuperación de aprendizajes. Ahí está el Aprende en Vacaciones, el Aprendo en Comunidad. Desde el 1 de marzo, los docentes, las promotoras educativas de los programas no escolarizados de educación inicial, los auxiliares de educación se incorporan al servicio presencial en las instituciones educativas para planificar, más que la bienvenida, el desarrollo del año lectivo en las 3 condiciones que hemos señalado: seguro, flexible y descentralizado, para esta bienvenida a los estudiantes y el desarrollo del año escolar 2022. Y a partir del 28 de marzo, aunque la norma 531 habilita a partir del 14 de marzo, pero a partir del 28 de marzo, las y los estudiantes retornan a la presencialidad o semipresencialidad. La organización del tiempo anual de la institución educativa, es decir, la calendarización, es y debe ser flexible con enfoque territorial. Nosotros planteamos fechas de inicio y fechas de término, pero la norma misma habilita a que los gobiernos regionales, que son los prestadores del servicio, puedan, en función de su contexto, del comportamiento territorial, variar las fechas de inicio y término del año escolar, las fechas de cierre de cada uno de los periodos. Pues nosotros organizamos el año escolar en semanas de gestión, que son, por ejemplo, marzo, donde solo están los docentes, el personal administrativo, los directores, ¿no? Y las semanas lectivas, que son netamente del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora sí pasamos al detalle de las principales medidas que hemos desarrollado en este plan de corto plazo para el retorno. La medida 1 son condiciones para el retorno. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las condiciones que hemos establecido y qué avance tenemos para el retorno? Nuestra meta, como ya lo decimos, es a marzo contar con 54.847 locales escolares. Ya estamos hablando de locales, sino de servicios, con adecuado mantenimiento y condiciones de bioseguridad implementadas. Para eso tenemos ya establecido en la ley de presupuesto los recursos necesarios para compra de kits de higiene, para el mantenimiento preventivo de instituciones educativas, así como para la compra de kits de bioseguridad. ¿Cuál es la diferencia entre kit de higiene y mantenimiento de instituciones educativas? Kit de higiene tiene 123 millones, mantenimiento de instituciones educativas tiene 295 millones de soles. Esto se ejecuta directamente en la institución educativa, por eso decimos descentralizado. Son subvenciones que se transfieren, se entregan en una cuenta individual que está a cargo del responsable de mantenimiento de la institución educativa, que por lo general es el director, puede ser otra persona, en tanto que no tengamos un director designado y encargado. Y los kits de bioseguridad, que están asignados 145 millones de soles, que ya se encuentran asignados desde el presupuesto inicial de apertura en cada una de las unidades ejecutoras, sean direcciones regionales, unidades de gestión educativa local, para la compra de mascarillas para
más o menos 6.8 millones de estudiantes y 650.000 docentes y personal administrativo de UGELs, de DRE y de instituciones educativas a nivel nacional. Para aquí higiene ya lo dijimos, 123 millones, que es la dotación de insumos necesarios para asegurar las condiciones básicas de limpieza, higiene y bioseguridad. Se compra alcohol en gel, se han comprado estaciones de lavado de manos, estaciones de desinfección, papel higiénico, papel toalla, que constituyen estos kits de higiene y que nos aseguran que la permanencia del estudiante en la escuela tenga esta connotación de seguro. El mantenimiento de instituciones educativas, que es una transferencia, como ya lo dijimos, a cuentas individuales de los responsables de mantenimiento, que permitirá que estos 54.847 locales escolares puedan implementar acciones de mejora, intervención en servicios higiénicos, intervención en su instalación eléctrica con prioridad, ¿no? En los espacios abiertos también para generar estas condiciones especiales de bioseguridad para el retorno presencial. Además de esto, se tiene con Trabaja Perú, desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 118 millones de soles que se van a invertir en mantenimiento y acondicionamiento de locales escolares. Esto directamente gestionado por el programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo, como ya lo dijimos. Tenemos ya listo para la firma un convenio con el Ministerio de Defensa para apoyar a través de sus batallones de ingeniería, siempre lo hacemos a través del Ministerio de Defensa. Hay una colaboración siempre desinteresada desde las Fuerzas Armadas para que todos los años y en este año en especial colaboran con directores de instituciones educativas, con direcciones regionales, con UGEL, en básicamente poner operativos los locales escolares hasta donde ellos pueden contribuir. Nos apoyan muchas veces también, y esto fuera del marco del mantenimiento, en la distribución de materiales educativos. Ahí tenemos los efectivos militares cargando sus mochilas, los cuadernos y los textos de los estudiantes que son llevados hacia lugares donde por vía terrestre, por vía fluvial, no puede llegar este material educativo, y son las Fuerzas Armadas los que nos colaboran y nos ayudan en este importante cometido. Y se está tramitando desde el Ministerio de Educación, desde la alta dirección, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, la posibilidad de tener recursos adicionales a los previstos en la ley de presupuesto, que son, como ya les dije, 295 millones, para invertirlos a través de este mismo mecanismo de mantenimiento de locales escolares como subvención a través de directores de instituciones educativas para estos locales escolares que necesitan y requieren mayor nivel de inversión en este mantenimiento preventivo. La siguiente, por favor. ¿Qué más tenemos como avances en este plan de corto plazo en condiciones para el retorno? La meta es la articulación que hacemos con el Ministerio de Salud respecto de vacunación para estudiantes de mayores de 5 años, y ya lo hemos hecho para todo nuestro personal administrativo y docente. Nuestra meta es que antes de marzo, y tenemos un avance significativo en vacunación de tercera dosis, incluso para docentes y personal administrativo en el Ministerio de Educación. Entonces, ese es nuestra principal meta en estas condiciones para el retorno vinculado con vacunación. 90% de vacunación a personal docente y no docente, incluye personal administrativo, porque también están en la escuela. En estos momentos tenemos ya un 33% de vacunación de estudiantes. El Ministerio de Salud ha anunciado a partir del 18 de enero, y tenemos al doctor Salomón Durán, que seguramente nos va a ampliar el tema. Van a vacunarse ya a estudiantes de 5 años a más. Son más de 4 millones de estudiantes en ese grupo etario, y estamos cerrando las coordinaciones para lo que es el servicio alimentario que viene desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el programa Jaliwarma, que distribuye alimentos a instituciones de educación inicial, educación primaria y algunas instituciones en educación secundaria, básicamente de residencia y rural, ¿no? Entonces, esto es ya respecto a esta primera medida, que son las condiciones para retornos. La siguiente lámina, por favor. ¿Qué más tenemos, no? Docente y personal no docente contratado oportunamente. Es decir, los estudiantes van a estar en presencialidad. Necesitamos tener a todo el equipo de las instituciones educativas contratado y listo para recibirlo, para desarrollar las actividades educativas. Ya se han emitido las normas correspondientes para garantizar la contratación no docente, de los docentes. Es el Decreto Supremo 001-2021. Nosotros tenemos como meta que el 100% de docentes estén contratados oportunamente, es decir, antes del 14 de marzo, para que se incorporen conforme los cronogramas. Ya dijimos que una de las fechas anunciadas por el pueblo ministro es el 28 de marzo, podría ser antes, dependiendo de la decisión descentralizada de los gobiernos regionales. La ampliación de docentes, hay contratación de docentes para aulas que
se van a tener que desdoblar. Ha habido matrícula extraordinaria, ha habido migración de estudiantes que han salido de la escuela privada a raíz de la emisión del decreto de urgencia 002-2020. Entonces, allí estamos garantizando la contratación de docentes para aulas que van a desdoblarse, y la contratación de personal administrativo que ya se habilitó en la ley de presupuesto, que son la mayoría del régimen 276, y que también se está trabajando desde el Ministerio de Educación con una asignación ya prevista en la ley de presupuesto para contratar mediante contrato administrativo de servicio CAS a más personal de limpieza y seguridad de las instituciones educativas. Entonces, esto también es parte de las condiciones que estamos garantizando para un buen retorno. No podríamos retornar sin docentes completos, sin personal administrativo completo y sin estas aulas desdobladas teniendo un docente a cargo de estos estudiantes. Vamos a la siguiente, que es ya la siguiente medida. Esto como condición, la distribución de materiales educativos como condición fundamental para un buen retorno al año escolar. En el 2021 se entregaron 19.500.000 cuadernos. Para este año 2022 se tiene 20.270.411 textos programados para entregarse hasta marzo del 2022. Ya se tienen todos los contratos establecidos para la edición, impresión, distribución y llegada hasta cada institución educativa de nuestros materiales educativos. Es importante resaltar que en esta oportunidad, en el año 2022, se tiene textos en otras lenguas originarias. Hasta el 2021 se imprimieron en 32 lenguas originarias. Para el 2022 se estarán entregando para 41 lenguas originarias. Adicionales a las 32 tenemos Nahua, Masiguenga, Montetocumirira, Masqui, Amahuaca, Arabela, Cahuapana, Chamicuro, Ocaina y Quitu, que son otras lenguas en las que estamos desarrollando los textos escolares. Allí el costo de esta estrategia son 150 millones de soles. Pasamos a la siguiente, por favor. Creo que ya estoy en más de 15 minutos. La medida 2, voy a tratar de acelerar, que se refiere a reinserción y continuidad, que es cómo garantizamos que estos estudiantes que estuvieron en riesgo de deserción o en riesgo de dejar el sistema educativo han sido recuperados por el sistema, y pensamos mantener esta estrategia para el año 2022, ¿no? Y ahí hay un dato importante: la reincorporación de estudiantes, el 37.39%, más o menos 55.795 estudiantes que interrumpieron estudios en el 2020, es decir, inmediatamente producía la pandemia, estaban matriculados y no tenían contacto con sus docentes, con la escuela, se volvieron a matricular. El 89%, 381.000 de estudiantes en alto riesgo, es decir, nosotros tenemos un sistema de alerta escuela en el sistema CIAGIE, que los que son docentes aquí seguramente me entenderán, en donde se va identificando qué estudiantes dejan de asistir, dejan de tener contacto con sus docentes, para activar inmediatamente una comunicación personal, una visita individual y volverlos a tener nuevamente conectados en las clases, ¿no? Entonces, ahí hay que reconocer, como decimos siempre, la gestión es descentralizada. Muchas estrategias que han tenido éxito en la reinserción de estos escolares han sido iniciativas también de los propios gobiernos regionales, como vemos ahí en Loreto, en Huánuco, en Cusco, en Arequipa. Algunas regiones nos están mencionando, porque es solamente un ejemplo: Callao, Lima Metropolitana, en Piura, Tambo Grande, como vemos ahí, cada una de estas estrategias: matriculatón, vocero escolar, ni una menos, que son visitas domiciliarias, donación de celulares, equipos tecnológicos, padrinos tecnológicos, Chasquitarea, que han permitido que los estudiantes estén reinsertados y continúen en el sistema educativo. Seguimos en esta segunda medida, por favor, la siguiente lámina. Medida 3, consolidación de los aprendizajes. La siguiente. ¿Qué estamos haciendo allí? Gestionando el currículum. En principio, para el año 2022, tenemos el Aprendo en Vacaciones, ¿no? Tenemos también Aprendo en Comunidad, pero al inicio del año escolar, la gestión de la evaluación diagnóstica como herramienta fundamental. Los maestros sabemos que esto es fundamental, no solamente en contexto de pandemia, sino siempre tenemos que saber cómo inicia, cuál es la línea base de nuestros estudiantes, y ahí hay la gestión de la evaluación diagnóstica y la gestión de las condiciones para el aprendizaje híbrido, que es muy probable que lo tengamos que tener. Y luego la estrategia para la recuperación de aprendizajes, que es esta estrategia integral de refuerzo escolar, que tiene presupuesto asignado, como decíamos yo, ya en la ley de presupuesto. El tema de la promoción guiada, es decir, la repitencia, que no se va a producir, sino que va a continuar para establecer con certeza cuál es el nivel de logro de la competencia. La movilización por la lectura y escritura, que incluirá todos los niveles y modalidades, y esta estrategia es la promo egresa. La siguiente lámina, por favor. Y el cierre de brecha digital, ya todos conocemos que
una de las estrategias que permite esta posibilidad de educación a distancia. La educación híbrida ha sido esta estrategia de entrega de tabletas a nuestros estudiantes de educación primaria y secundaria. La meta, en este caso, de cierre de brecha digital, que continúa en el esfuerzo, además del señor ministro, buscando mayores recursos, es que en ámbitos, el cierre de brecha digital en ámbitos rurales va por el lado de 1.375.922 tabletas en total entregadas en la fase 1, ahí ven el cuadro, y en la fase 2, que ya está financiada, que ya tiene un contrato firmado, que ya se está recibiendo los primeros ejemplares para verificación de los términos de referencia y las especificaciones técnicas con contenido pedagógico pertinente, es decir, es una tableta que ya viene precargada con estos contenidos pedagógicos desarrollados como el Aprendo en Casa. Para ello se está trabajando además con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones un decreto de urgencia que permitiría la conectividad en el 100% de instituciones educativas rurales, ¿no? A través de Pronatel, a través del MTC se han desarrollado algunas estrategias que han permitido la conexión a Internet satelital en varios lugares de la Amazonía especialmente, ¿no? Entonces, como ven, ya está concluida la primera fase de entrega de tabletas, que no solamente viene como tableta, sino viene con su plan de datos. La fase 2, que es esta del año 2022, que tiene 279.712 tabletas entregadas, que se van a entregar a estudiantes, 39.780 para sus docentes, con sus respectivos cargadores, y también esto viene incorporado con planes de datos, porque si no, no tendría eficiencia la entrega de tabletas sin la conectividad a Internet, ¿no? Entonces, esto se llama el cierre de brecha digital, que ya estamos señalándoles que viene con una fase 2 de entrega de tabletas y planes de datos para el año 2022. Continuamos, por favor. La siguiente lámina. La medida 4, el soporte socioemocional. Allí tenemos el fortalecimiento de la convivencia escolar a través del soporte psicológico en instituciones educativas. Tenemos previsto una asignación presupuestal, se contrata psicólogos en UGEL. Tenemos la plataforma Te Escucho Docente también, en donde además de darle soporte emocional al docente, le damos estrategias para dar el soporte socioemocional a sus estudiantes, identificar indicadores de afectación socioemocional para activar las estrategias de atención a los estudiantes. Hay una evaluación muestral de habilidades socioemocionales en la población estudiantil prevista para ello, y el desarrollo de herramientas y estrategias para el bienestar estudiantil y sus familias en el año 22 con un presupuesto asignado de 44 millones de soles. La siguiente, por favor. Creo que ya estamos cerrando con esto. Movilización nacional, con esto cerramos. La siguiente, por favor, por la educación. El Ministerio de Educación solo no lo va a poder hacer. Entonces, ahí estamos trabajando y promoviendo una movilización nacional por la educación. Necesitamos movilizar a todos los actores involucrados en el proceso de retorno para que desde su experiencia y sus roles aporten a la presencialidad o semipresencialidad. Y ahí tenemos aliados en la articulación intergubernamental, fundamentalmente, Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el directorio de directores regionales de educación y gerentes regionales de educación, y las comisiones intergubernamentales, organizaciones sociales y gremios. Ahí tenemos permanente articulación, coordinación con los gremios magisteriales, de administrativos, con organizaciones sociales, con APAFAS, etcétera. Estamos haciendo una convocatoria amplia al empresariado, demostrando que hemos visto cómo la empresa privada también contribuye y ha contribuido a Empresarios por Educación, por ejemplo, en esta meta en Lima Metropolitana para el retorno a la presencialidad en el año 2021. La articulación intersectorial, como ya lo hemos dicho, de retorno que tenemos con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Transporte, con Mininter, que es importante para la seguridad de nuestros estudiantes durante el año escolar, el Ministerio de Defensa, que ya lo dije, el Ministerio de Economía y Finanzas, para que las transferencias que tenemos previstas presupuestales a los territorios se hagan oportunamente, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. ¿Qué estrategias tenemos? Escuelas abiertas, que es la activación en espacios abiertos, eso lo hacemos también con gobiernos locales. Esta movilización nacional, ese trabajo conjunto de todos los niveles de gobierno y la sociedad en su conjunto, la estrategia comunicacional para contextos con y sin conectividad, la estrategia alcohol, sigamos aprendiendo, que son aplicativos móviles que se instalan, como dice el nombre propio, en el móvil, que es esta estrategia alcohol, y la web Sigamos. Esta es un poco la presentación. Ya estoy con 23 minutos y ahí estaríamos cerrando la presentación para este retorno a clases presenciales 2022. Disculpen si ha sido un poco atropellado, los tiempos han sido bastante ajustados y toda la información que teníamos que darle era bastante. Muchísimas gracias por esta invitación. Me quedo en sala para escuchar las intervenciones de todos los participantes. Muchísimas gracias, Magíster Guido Rostigliosi. Realmente la información que ha brindado es
muy interesante y definitivamente pues no lo podíamos cortar, porque creo que todos los participantes están aquí para escuchar esta información. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con nuestra programación, no sin antes anunciar, por favor, estimados participantes, no olviden que en el link, en el chat del Zoom se ha compartido un link para el registro de su asistencia. Si nos están viendo desde la página de Facebook, lo encontrarán anclados en los comentarios. Al terminar la ponencia de nuestro siguiente invitado, se realizará una rueda de preguntas. Les pedimos, por favor, que realicen sus preguntas por intermedio del chat de Zoom. También lo pueden ingresar por intermedio de los comentarios en Facebook. Las preguntas deben ser directas y dirigidas a alguno de los dos expositores. Sean breves y concisos, por favor. Bien, a continuación, llamamos al doctor Salomón Durán Velasco, quien es jefe del equipo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas del Ministerio de Salud. Él fue responsable del Centro de Investigación Hugo Pesce y Maxim Kuczynski. Ha sido asesor del Instituto Nacional de Salud. Él es médico cirujano, especialista en infectología y medicina tropical por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor y coautor de numerosas publicaciones en revistas indexadas internacionales y peruanas sobre malaria y otras enfermedades tropicales. Bienvenido, doctor Salomón. Muy buenas tardes, o noches ya. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, solamente luego de la valiosa exposición que ha hecho el representante del Ministerio de Educación, solamente decir de que en la elaboración de la norma de retorno a clases presenciales para el 2022, nosotros como Ministerio de Salud hemos participado opinando sobre cuáles eran las medidas principales que debíamos adoptar para un seguro retorno a clase. El Ministerio de Salud ha dado ciertos lineamientos generales sobre esto, y además esto pasaba porque nosotros hemos dado una guía que es la que salió publicada en la resolución ministerial 12 y 18, que habla sobre las medidas de prevención que debe guardar la población para evitar el contagio por COVID-19. Entre ellas, las tres más importantes son la vacunación, la segunda, el uso de mascarillas de manera adecuada, y la tercera, la ventilación de los ambientes. Entonces, nosotros, cuando hemos estado apoyando al Ministerio de Educación en la elaboración de su guía técnica para el retorno de las clases presenciales en este año, hemos estado sugiriendo. Entonces, nosotros, a través de esta resolución ministerial, se establecieron las medidas de prevención que la población debe guardar para prevenir la COVID-19, y esto fue una guía básica para elaborar pues la guía que tiene el Ministerio de Educación para el retorno a clases. Entonces, sabemos que en este momento estamos en una situación especial. Ha habido ya la declaratoria del inicio de la tercera ola en el país. Felizmente, esto nos está cogiendo en una situación diferente a la que teníamos en enero del año pasado. Ahora, más del 70% de la población en el Perú está vacunada. Incluso un porcentaje de ellos tienen una tercera dosis, y esto nos permite enfrentar esta enfermedad, si bien es cierto, con dificultades para evitar la transmisión, pero sí con bastantes ventajas para evitar enfermedad grave y letalidad, que es lo importante y lo que queremos, hemos logrado conseguir con esta cobertura alta de vacunación que tenemos en nuestro país. Ya se ha iniciado el año pasado la vacunación a la población de 12 años a 17 años.
se está alcanzando coberturas altas en este sector de la población, que son los de alumnos generalmente de secundaria, y en este año se han hecho todas las coordinaciones para la adquisición o el canje de la vacuna que teníamos para la población de 5 a 11 años. Esta campaña se están iniciando o se está organizando en el país y seguramente entre enero y febrero vamos a alcanzar pues la meta de vacunar a la mayor parte de la población de este grupo etario, que es la población de primaria, ¿no? De la educación básica. Pero lo que se ha mencionado es que no vamos a esperar a alcanzar una cobertura total de este grupo etario para el inicio de las clases presenciales. Si bien es cierto, la vacunación es una de las medidas básicas de prevención, no tenemos claro cuál va a ser la situación de la epidemia en los meses de febrero y marzo. Y lo que nosotros esperamos y vamos a estar evaluando de manera muy cercana es ver cómo transcurre la epidemia en estas semanas que vienen, y de acuerdo a esto se va a estar evaluando pues otras medidas que el Ministerio de Salud va a recomendar a la PCM para que se adopten y podamos nosotros mantener segura a la población en el país, y que no ocurra lo que ocurrió en la primera y segunda ola, donde los servicios de salud no tuvieron la capacidad de soportar la gran demanda de atención por la enorme cantidad de pacientes enfermos, moderados o graves, que había en la comunidad. Entonces, esto es lo que tenía que decir, y estoy atento a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guido Rospigliosi. A continuación, vamos a dar pase o inicio a nuestra ya acostumbrada rueda de preguntas. Y tenemos la primera pregunta dirigida para el magíster Guido Rospigliosi, que es si se ha considerado alguna coordinación con la ATU para respetar que los niños que van al colegio en transporte público tengan asegurado un servicio de calidad en el que por lo menos viajen sentados, ¿no? Recordemos que ha habido una reducción del porcentaje de personas que pueden subir al transporte público. ¿Se ha realizado alguna coordinación? Vanessa, gracias por la pregunta. En principio general es que la RM 531 que se ha emitido en este periodo establece con claridad las medidas que tienen que desarrollar las familias y los estudiantes cuando salen de su domicilio. En el transporte público escolar se señala usar la mascarilla de forma obligatoria y correcta durante todo el trayecto, mantener la higiene respiratoria y evitar tocarse el rostro, respetar el aforo que cada vehículo de transporte indique, mantener la distancia entre una persona y otra, al bajar del vehículo permanecer en el asiento hasta que se haya detenido completamente, evitar gritar o cantar en voz alta para evitar esparcir gotas que contienen el virus, desinfectar las manos al tocar superficies, así como el dinero recibido como vuelto, cambio con alcohol en gel o líquido al 70% de concentración. En caso que no cuente con alcohol en gel o líquido al 70%, evita tocarse el rostro, la nariz, los ojos, la boca. Eso como regulación que hemos puesto en nuestra norma técnica. La Dirección de Educación de Lima Metropolitana está desarrollando las coordinaciones con la ATU. Es complejo, no solamente en este contexto de pandemia, claro que se ha agravado más por la capacidad de aforo que tienen los vehículos de transporte público, pero allí está ya la acción de la Dirección de Educación de Lima Metropolitana y de todos los gobiernos regionales articulando con el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional y desde las propias instancias que regulan el transporte urbano en regiones y aquí en Lima para garantizar esta preocupación que el asistente a esta videoconferencia ha señalado. Le agradecemos además por esta inquietud, le señalamos que ya se viene haciendo coordinación desde la Dirección de Educación de Lima Metropolitana, que es su competencia Lima Metropolitana, en el caso del servicio educativo en Lima y sus sitios, pero lo tenemos anotado y estaremos haciendo las verificaciones correspondientes desde el Ministerio de Educación, del cual depende la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, ¿no? Pero ya habíamos pensado también, como lo señaló en la norma, en el literal B del numeral 9.3, respecto a los protocolos para el uso de transporte público escolar, ¿no?
Muchísimas gracias. La siguiente pregunta tenemos para el doctor Salomón Durán. ¿Cuál es el equipo médico y profesional con el que cuentan para monitorear la salud de los estudiantes y qué planes de implementación de salud y bioseguridad se están proponiendo para garantizar o, en todo caso, reducir los contagios? Y adicionalmente también, ¿qué pasaría si un estudiante o docente da positivo a COVID? ¿Qué pasaría con ese curso? ¿Cómo se reportaría el caso? ¿Hay alguna estrategia que ya se haya evaluado desde el Ministerio de Salud? Lo que se ha acordado en las discusiones que hemos tenido con los equipos técnicos del Ministerio de Educación es que una vez que se identifique un caso de COVID-19 en un aula, por ejemplo, mediante el sistema de burbuja que va a haber entre aula y aula, se va a evitar de que este caso contagie al resto del colegio. Y entonces de esta forma no va a ser necesario de que todo el colegio se vaya a cuarentena, sino solamente el aula donde han ocurrido los casos. Entonces esto es una de las medidas que se ha implementado y por esto es tan importante lo que se había mencionado, ¿no? El distanciamiento, el mantener la burbuja, el evitar de que alumnos de un aula y otra se junten y de esta forma puedes evitar que ocurra este problema durante las clases. Y lo segundo, la pregunta que habían hecho era qué medidas de prevención el Ministerio de Salud había previsto para evitar de que ocurran epidemias o brotes dentro de un colegio. Entonces, ya se ha mencionado el uso de mascarillas obligatorio y que no se retiren los alumnos estas mascarillas, mantener el distanciamiento de 1 metro entre alumno y alumno. Tercero, mantener los espacios ventilados. Eso es muy, muy importante porque mediante los espacios ventilados se evita la generación de aerosoles y finalmente la vigilancia, ¿no? La vigilancia de personas que tengan signos compatibles con COVID y aislar rápidamente a estos y evitar que se generen epidemias pues dentro de las escuelas. Muchísimas gracias. Tenemos la siguiente pregunta para el magíster Guido Rostigliosi. ¿Existe la posibilidad para que el retorno a clases presenciales o semipresenciales pueda ser opcional y voluntario? Esa es una pregunta muy importante. Y la siguiente es, ¿qué nuevos roles tienen que asumir el maestro, el alumno y el padre de familia en épocas de pandemia ante la proximidad del retorno a clases? Gracias, Vanessa. En primer lugar, reiterar estos 3 principios que tiene la posibilidad o el programa de retorno a la presencialidad en el año 2022. Seguro, los gobiernos regionales, y por eso decimos descentralizado, deberán tomar las decisiones más pertinentes para garantizar la continuidad del servicio educativo presencial, iniciar alguna fórmula de semipresencialidad o descartar en su momento, de acuerdo a los indicadores que el MINSA nos proporcione, de acuerdo a lo que establezca el Ministerio de Salud, la posibilidad de ir a una educación en forma a distancia. Nosotros estamos a la espera igual de las proyecciones estadísticas que pueda hacer el Ministerio de Salud. Sin embargo, hemos estado revisando un poco investigaciones internacionales y tenemos que, por ejemplo, el Centro de Investigación de Salud Global de la Universidad de Washington ha señalado que para el caso del Perú, la tercera ola, en términos de cantidad de infecciones, de la problemática de salud que pueda generar, irá disminuyendo hacia marzo del 2022, pero es una proyección estadística y como lo señalo y reitero, hay que tener en cuenta estas 3 condiciones o principios. Seguro, no podemos mantener probablemente una presencialidad si las condiciones de la pandemia no ofrecen la seguridad para la salud de nuestros estudiantes, nuestros maestros y de la comunidad educativa en general. Ahí tenemos y seguimos manteniendo esta posibilidad de presencialidad, semipresencialidad y la posibilidad de la educación híbrida o incluso a distancia. La segunda pregunta, por favor, esto no la logré captar directamente. Si me permites, Vanessa, volverla a repetir. Vanessa, estás con tu audio cerrado. Perdón, gracias.
¿Qué nuevos roles tienen que asumir el maestro, el alumno y el padre de familia en épocas de pandemia ante la proximidad del retorno a las clases presenciales? Nuestro rol en la formación integral de los estudiantes siempre se ha centrado en el aspecto cognitivo, físico y socioemocional. Esa siempre ha sido parte de la formación nuestra, y la mirada de la formación integral ha sido actuar en esos tres componentes. No cambia, solo que tiene mayor precisión, mayor prioridad, mayor concentración en la parte socioemocional de nuestros estudiantes, en la parte de mejora de las estrategias que permitirán la probabilidad de educación híbrida, es decir, la presencialidad y el uso de recursos de tecnología, información y comunicación. Eso es claro en este escenario o en cualquier otro escenario. En este escenario de pandemia, como digo, esta connotación de prioridad a la salud que tiene el contexto actual de pandemia en nuestro país y en el mundo. Tengo la siguiente pregunta que es dirigida para ambos expositores. ¿Se ha evaluado quién asumirá alguna responsabilidad penal, si es que fuera el caso, si se dieran más contagios y posibles muertes que se podrían presentar, pues, ¿no? en cuanto al retorno a clases presenciales? Es una pregunta que mucho estamos viendo en nuestros chats. El doctor Magíster Guidor está... Sí. No, yo quería pedirte que nos dijeras por qué empezamos, pero dado que yo tengo el micrófono abierto, es que nosotros estamos con nuestra norma técnica para este retorno seguro, flexible y descentralizado, considerando cualquier posibilidad de control de algún brote en la institución educativa que nos haga tomar la decisión directamente en el director de institución educativa de la posibilidad de suspender el servicio presencial, de establecer esta burbuja de protección que ha señalado el doctor Salomón, y que evitaría alguna posibilidad de propagación desde el servicio educativo de esta lamentable pandemia que estamos viviendo. Además, está a decir que las evidencias internacionales han señalado que en muchos países, la evidencia internacional, el regreso a la presencialidad en el 2021 no ha contribuido en la expansión de la pandemia y los contagios cuando, repito, se ha iniciado la presencialidad en muchos lugares, en muchos países del mundo. No nos olvidemos que el Perú en este momento es uno de los países con mayor retraso en el retorno a la presencialidad del servicio educativo. Es nuestra preocupación y es la tarea de los maestros, de la comunidad educativa, de los directores, de los gestores de la educación, garantizar la seguridad y la salud de los estudiantes, y para eso nuestra norma ha recogido claramente todos los protocolos que permiten vigilar y evitar cualquier posibilidad de contagio. No es una norma escrita en piedra, estamos por encargo del señor ministro también revisándola para, de alguna manera, incrementar las condiciones de seguridad a través de los protocolos que probablemente el MINSA nos pueda seguir aportando con mayores medidas de seguridad. Muchas gracias. Doctor, ¿tenemos algún comentario de parte suya? Sí, hay que recordar de que además de las medidas de prevención que están señaladas en la guía para el retorno a clases escolares en este año, tenemos los niveles de alerta epidemiológica que la PCM está manejando y con los criterios. Entonces, eso nos facilita bastante porque es bastante flexible. Entonces, por ejemplo, un nivel de alerta moderado o alto o muy alto, se van dando las medidas para las cuarentenas, los aforos, etcétera. Y seguramente si cambiamos la situación epidemiológica y pasamos a un nivel muy alto, entonces hay que reevaluar y ver la presencialidad. Entonces, yo creo de que ya están dadas las condiciones en las cuales la presencialidad es posible y las condiciones en las cuales la presencialidad no va a ser posible si es que, por ejemplo, estamos en un nivel extremo o muy alto en el mes de marzo. Entonces, estamos con los lineamientos para cada caso, y yo creo de que hay que solamente esperar para ver cómo evoluciona la epidemia en estos meses, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a la última pregunta que tenemos. Es con respecto a la vacunación de los menores de edad.
¿Entre qué edades se está previendo que los alumnos tengan las vacunas y qué dosis sería? Si sería Sinopharm o las otras presentaciones que se cuentan en el Perú. Perdón, no la dirigí. Para el doctor Salomón Durán. Bueno, entonces la vacuna que está planificada ser implementada como estrategia de prevención aquí en el país es la que se aplica a los menores de 5 a 11 años. Recordemos que ya los de 12 a 17 se están vacunando en los centros de vacunación. La vacuna que está aprobada es la Pfizer, pero no es la misma que se está aplicando a los de 12 a 17, ni tampoco la que se aplica en adultos. Es una presentación especial que tiene una dosis reducida para niños y es la que precisamente está adquiriendo el Ministerio de Salud para iniciar esta campaña. Muchísimas gracias, doctor Salomón Durán. Gracias a los dos expositores que nos han acompañado el día de hoy. A continuación, damos pase ya a nuestras palabras de despedida a cargo del doctor Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de Educación Ciudadana. Gracias, Vanessa. Hemos llegado al final de esta jornada con resultados muy positivos, muy destacables. Tenemos la sala Zoom a tope, está reventando, y en Facebook tenemos alta audiencia. Así que es un tema de vital importancia para nuestros ciudadanos y creo que las exposiciones de los especialistas han contribuido mucho en aclarar las dimensiones del tema. En ese sentido, habría que comenzar por destacar los esfuerzos que está realizando las instituciones y las autoridades, ¿no? En este caso desde el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud. De hecho, podemos decir pues, que las condiciones están dadas y solamente nos resta esperar a ver cómo evoluciona el tema de la pandemia, ¿no? Y segundo, este es un mal que trasciende gobiernos, trasciende personas, trasciende fronteras y trasciende país. En este sentido, es conveniente señalar pues, los aliados estratégicos que están comprometidos o que deben formar parte de este esfuerzo de retomar, si se quiere, las clases presenciales, ¿no? Claro, recogiendo los aspectos positivos de la virtualidad. Creo que hemos aprendido muchísimas cosas de la virtualidad que se van a sumar a la modalidad presencial, ¿no? Bueno, a nuestros ciudadanos también agradecerle por sus acertadas preguntas, por sus legítimas preocupaciones. Bueno, pues este es un reto que nos involucra a todos, ¿no? Y los reitero, es un esfuerzo que va a comprometer a profesores, padres de familia, alumnos, autoridades y la sociedad en general, ¿no? Solamente me resta reiterarles mi agradecimiento a nuestra vicepresidenta, la congresista Lady Mercedes Camones Soriano, por acompañarnos y dirigirnos unas palabras, y obviamente a nuestros expositores, al magíster Guido Rospigliosi Galindo, jefe del equipo, director de la Dirección de Apoyo de la Gestión Educativa Descentralizada DAGED del Ministerio de Educación, y al magíster Salomón Durán Velasco, jefe del equipo de la Dirección Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles Raras y Huérfanas del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias, apreciamos mucho su tiempo, su dedicación y sus conocimientos aportados el día de hoy a nuestros ciudadanos que nos acompañaron en esta edición de Martes Democrático, a quienes les invitamos a continuar participando en los sucesivos eventos. El evento ha terminado. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, doctor Jimmy Reinaga, muchísimas gracias a todos nuestros expositores y gracias sobre todo a nuestros participantes. Invitamos a todos ustedes, por favor, a encender sus cámaras unos segundos para tomarnos una fotografía de recuerdo en nuestra primera actividad del año. Y asimismo también invitarlos a que se suscriban en la página de Facebook de Participación Ciudadana. Por ese medio se van a enterar de todas las actividades que ofrece la Oficina de Participación Ciudadana. Ahí encendemos las cámaras. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Jimmy. Gracias a todos. Ahí está. Y no olviden, deben registrar su asistencia. Si no lo hacen, no podemos enviarles las constancias de participación a nombre del Congreso de la República. Ahí la señora Consuelo Pizarro, en todo momento, enviando y reenviando el link para su asistencia.